Hola, ¿cómo están? Es un gusto compartir, chicos, con ustedes. Le doy gracias a Pablito y a Mariel por darme este pedido de poder compartir la palabra con ustedes. En esta hora quiero compartir con ustedes una enseñanza que está en el libro de Marcos. En el Marcos 2 se registra un hecho muy significativo que nos puede dejar mucha enseñanza. Miren, en Marcos 2, del versículo 1 al 12, dice: Después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Cafarnaúm. Apenas se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie al frente de la entrada. Después Jesús comenzó a anunciarle las buenas noticias. De pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico: Amigo, te perdono tus pecados. Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la ley que allí estaban pensaron: ¿Cómo se atreve este a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo: ¿Por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar al enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarle que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al que no podía caminar: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante, y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de allí. Al verlo, todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo: Nunca habíamos visto nada como esto. Es un relato a lo mejor para algunos conocido, para otros no, pero es lo que le quiero compartir en este momento. Empieza diciendo el versículo que después de varios días regresó Jesús a casa. Se fue del lugar de donde normalmente estaba, se fue por otros lugares y después de un tiempo volvió. O sea, salió de la rutina que estaba acostumbrado a hacer eh, y volvió. Pero esa vuelta no significaba que él cambió sus hábitos. A veces nosotros estamos acostumbrados a vivir de una forma, a hacer siempre lo mismo, y cuando salimos de esa rutina, cuando tenemos una vida de oración, una vida de lectura, estamos acostumbrados a hacer ciertas cosas, y cuando nos sacan de eso y hacemos otra cosa, volver a lo que hacíamos antes, por ahí nos cuesta. Y es lo que hemos pasado en este tiempo. Todos llevábamos un ritmo de trabajo, de estudio, de entrada y de salir. Y hoy esta cuarentena nos presenta otro panorama y es difícil volver a lo que estábamos acostumbrados. Es difícil volver a lo que estábamos haciendo antes. Teníamos nuestro horario, nuestros días. Hoy un poco se descompaginó. A lo mejor a esta altura ustedes ya se han acostumbrado, se han acomodado. Pero es muy difícil volver después de un tiempo a lo que hacíamos antes. Jesús volvió a un lugar donde él lo consideraba su casa. Dice que apenas se supo, la casa se llenó. Jesús se fue de esa casa donde él paraba, en Cafarnaúm, se fue y cuando volvió, cuando la gente se enteró, la casa se llenó. ¿Por qué? Porque Jesús transmitía algo. Jesús irradiaba algo. La gente se sentaba y se quedaba admirada. Dice que gente de toda la ciudad vino, hasta el punto que la casa estaba llena. Mi pregunta es, en este tiempo, ¿cómo estamos conviviendo? Hay gente que desea juntarse con nosotros, nuestra familia, ¿está disfrutando o la estamos por ahí padeciendo? Nos estamos sentando con nuestra familia, hoy que nos podemos juntar así los fines de semana, nos podemos sentar con nuestros amigos y poder tener un diálogo. Cuando estamos mucho tiempo compartiendo es donde empiezan a haber asperezas, cuando estamos mucho tiempo compartiendo con personas de nuestra familia, parece en algún momento, en un tiempo, parece que fuéramos desconocidos. Pero lo que tenemos que entender, chicos, es que volver a casa significa
la intimidad de poder compartir tal cual como soy. Jesús volvió y la gente vino hacia él. Dice que Jesús se puso a enseñarles. Jesús venía de sanar, venía de andar de diferentes lugares y se puso a enseñarles. A pesar de que salió, no perdió la comunión. Mira, para poder enseñarle Jesús salió, hizo actividades, pero para sentarse y poder hablar a esa gente, él tiene que haber tenido comunión con el Padre. Él tiene que haber tenido momentos de oración. El volver a casa significa haber andado por otros lugares y volver a casa uno quiere estar tranquilo. Uno quiere estar, como decir, no tengo ganas de hablar con nadie, he salido, he andado por un montón de lugares y hoy necesito acá en casa estar tranquilo. Pero aún así, Jesús tenía palabras para ellos. Jesús se tomó el tiempo, o sea, tenía todo el derecho Jesús de decir, miren, estoy cansado, vengan después, o no digan nada para que la gente no se entere, yo quiero estar solo, quiero descansar. Pero Jesús sabía cuál era la necesidad. A veces necesitamos descansar, a veces necesitamos, pero muchas veces ponemos más de lo nuestro que el poder servir o hablar a aquel que lo está necesitando. Para poder tener eso debemos tener un tiempo de comunión con Dios. Este tiempo que hemos pasado de cuarentena, es necesario que tengamos ese tiempo de comunión con Dios, porque cuando nos sentemos a hablar con alguien, ¿sabe lo que le vamos a estar compartiendo? Aquellas cosas que aprendí de la escuelita bíblica, aquellas cosas que un día predicó Pablito, Mariel o alguien predicó y quedó ahí, pero al día de hoy, a la fecha que estamos, no tengo nada nuevo para compartir. Si solamente tenemos testimonios, si solamente tenemos para compartir cosas que Dios nos habló hace mucho tiempo, es porque algo hemos perdido, algo hemos dejado. La gente necesita escuchar palabra rema. La palabra rema es la palabra revelada al día de hoy de parte de Dios. Por eso yo les animo que cuando ustedes tengan algo para compartir, que sea una palabra fresca. Y son buenos los testimonios. Yo tengo 43 años y tengo muchos testimonios a lo largo de toda esta vida de conocer a Dios. Pero no puedo vivir con el testimonio solamente de cuando Dios obró a los 15, a los 20, que fueron buenos y le agradezco a Dios. Porque Dios es un Dios vivo y es un Dios actual. Y Dios todos los días tiene cosas preparadas para nosotros y para mí y para ustedes. Miren, podemos... y empieza el relato. Dice que llegan 4 amigos, dice que quieren entrar y no pueden entrar donde estaba porque la gente estaba tan llena la casa que no pueden entrar. Entonces estos 4 amigos suben al otro amigo al techo, rompen el techo y lo entran. Dice que la gente no hizo espacio. Imagínate, pongan en su mente, gente queriendo entrar con alguien en camilla y no lo dejan entrar. Nosotros podemos poner la mirada en los 4 amigos o podemos poner la mirada en la actitud de los que no los dejaban avanzar para acercarse a Jesús. No sé en cuál vos ponés más la mirada. Siempre ponemos la mirada en la actitud de estos 4 amigos. Qué lindo tener personas que nos ayuden, personas que nos acerquen a Dios, personas que se jueguen por nosotros. Pero también tenemos que tener la mirada por aquellos que no dejan acercarse a la gente a Jesús. Aquellos que se paran en la puerta y en vez de hacer espacios, se ponen ellos en primer lugar, sin ver que el que viene atrás tiene necesidad. Nosotros podemos poner la mirada y hablar en este momento de la actitud de estas personas. También podemos, sigue el relato y habla de la actitud de Jesús. Cuando Jesús lo ve, se sorprende de lo que han hecho. Jesús lo ponen delante de él a esta persona que estaba postrada en una camilla. Jesús empieza a dialogar, le perdona los pecados y hay gente que empieza a pensar, los maestros de la ley. Y también está este que está postrado y hoy podemos tener esta charla poniendo la mirada en los dichos de Jesús, en la acción de Jesús, que Jesús se preocupa por la salvación y después por la sanidad de las personas. Podemos poner la mirada en la gente que critica, que tiene ese ojo siempre para criticar, para defender la sana doctrina y no ver la mano de Dios, estar pensando. Dios dice que conoce hasta los secretos más profundos. Hay gente que solamente se dedica a en su mente pensar y a juzgar
la actitud de otros, no hace otra cosa. Por eso podemos poner la mirada y esta charla, enfocarlo en eso, en la gente que se levanta para juzgar, para criticar a Dios o al otro que obra distinto a mí. Y también podemos poner la mirada en este que fue sano. Fue un milagro, dice que nunca había podido caminar. De repente Jesús restaura su alma, restaura su cuerpo y este sale con la camilla y es de testimonio para muchos. Miren en dónde podemos tomar diferentes grupos de personas, donde podemos poner la mirada y sacar muchísimas enseñanzas. Pero hay una enseñanza que está ahí encubierta. Dice que Jesús en el versículo 1, miren, yo se lo voy a volver a leer, dice que después de varios días Jesús regresó al pueblo de Cafarnaúm. Apenas se supo que Jesús estaba en casa. Jesús no vivía en Cafarnaúm, era natural de Nazaret. Ahora, dice que en Cafarnaúm él tenía un lugar donde era su casa. ¿La casa de quién? De alguien. Algunos dicen que de Pedro, otros, hay diferentes teorías, pero no era la casa de Jesús. Alguien le prestaba la casa para que Jesús fuera las veces que fuera necesario y él la sintiera su casa. Qué lindo que es tener un lugar así. Ahora, nadie habla, podemos poner la mirada en lo que le dije en lo anterior, pero nadie habla en el dueño de casa. Que este dueño de casa de repente le rompen el techo. Jesús llega, un invitado, llega, se pone a hablar, la casa de esta persona se llena de gente, de extraños. De repente él está hablando y rompen el techo y entra, pero en ningún momento dice que el dueño de casa se enojó contra esas personas que habían roto su propiedad. En ningún momento la Biblia habla de un relato de esta persona, de una queja a estos 4 amigos. Che, esperen un poco, esperen que... No, en ningún momento sale ese relato. También en ningún momento sale el relato de que esta gente, el dueño de casa, se quejó. Jesús, ¿por qué no saliste al patio? Mira, si vos salís al patio en mal lugar, me hubiesen evitado que se rompiera mi casa. Yo quiero simplemente que podamos poner nuestra mirada en ese dueño de casa, de que brindó su casa para que Jesús la sintiera propia, para que Jesús se sintiera cómodo en ese lugar. Y ante los posibles daños, ante las posibles pérdidas que le podía causar el hecho de que Jesús esté en su casa, de repente había gente extraña, de repente había gente que le rompió su propiedad. Aún así, esta persona no sale en ningún momento que se quejó, sino que dispuso su casa para poder ponerla al servicio de Dios. Y quiero terminar con esto, chicos. A veces podemos analizar todo lo otro, pero ¿saben que estamos necesitando? Gente que disponga de lo suyo al servicio de Dios. Gente que disponga su vida para que Jesús pueda venir y pueda estar y pueda sentirse cómodo. Y a veces en esto de disponer mi vida, de disponer mi casa como algo simbólico, va a significar que hasta tengamos a veces pérdidas materiales. Pérdida de cosas, de poder darle a alguien. Cuando uno sirve a Jesús y a veces das hasta dinero y ese dinero no te lo devuelven, ese tiempo que supuestamente invertiste, lo perdiste. Ese tipo de corazón necesita Jesús. Personas que dispongan lo suyo, aunque tengan pérdidas en lo material, pero en lo espiritual es mucha la ganancia. Qué privilegio de esta familia de haber alojado a Jesús y haber visto ese milagro en su casa. Qué privilegio de haber dicho, Jesús venía acá y mi casa se llenaba y la gente salía transformada. ¿Sabe el privilegio de esta gente? Chicos, ese es el privilegio que uno tiene cuando dispone su vida para servir a Dios. Ese es el privilegio que no hay dinero que te lo pueda recompensar, de tener esa gratitud de servir a Dios. Y aunque a veces perdamos cosas, aunque a veces sentimos que hemos perdido, que nos han dañado, pero Dios es tan fiel. Dios es tan fiel y nos devuelve al 100% de lo que a veces supuestamente hemos tenido pérdida. Chicos, mi anhelo es que su vida sea así, sea una casa, sea una vida en donde Dios siente que viene y se siente cómodo con ustedes. Les animo, para poder tener un corazón así, no hay otra cosa de que poder tener intimidad con Dios. Cuando vos más profundizás en las cosas de Dios, cuando vos más relación tenés con Dios,
lo que el mundo considera pérdida, para uno es ganancia. Así que chicos, no hay otra forma de poder generar un corazón así que mantenerse en oración, en comunión con Dios. En este tiempo raro, intensifiquen la vida de oración, intensifiquen la vida de estudio de la palabra. Eso les va a provocar que tengamos un corazón dispuestos a invertir, a perder para el mundo. En realidad uno invierte en las cosas de Dios, porque mi vida es un lugar donde Dios siente que es su casa. Que Dios les bendiga, chicos, que Dios les bendiga. Oro por su vida y que espero que este tiempo sea un tiempo de crecimiento para ustedes. Nos vemos la próxima, chicos.